Bueno, voy a comentar este libro que se titula Del infinito al bife, de Esteban Feune de Colombí, y se subtitula Una biografía coral de Federico Manuel Peralta Ramos. Bueno, es un libro publicado por la editorial Caja Negra y que acaba de aparecer, o por lo menos acaba de llegar a mis manos. Bueno, lo compré el otro día en la central. Justamente estaba hablando con uno de los responsables de Caja Negra en España y había escuchado que había aparecido este libro y tenía unas ganas enormes de leerlo. Y bueno, se trata, como bien se dice, de una biografía coral en la que van dando testimonio y comentando cosas sobre la vida de Federico Manuel Peralta Ramos, pues amigos, artistas, incluso camareros, su hermano, su cuñada, es decir, un montón de gente que le conoció y nos van dando un inmenso retrato de este personaje, de este artista, Federico Manuel Peralta Ramos, que en los últimos tiempos ha entrado en lo que se puede llamar un proceso de absoluta mitificación. Bueno, Peralta Ramos es un artista que vivió entre 1939 y 1992, que formó parte de los procesos de el arte, vamos a llamarlo así, conceptual argentino, que presentó obras en el CAIC, en el Centro de Arte y Comunicación en Buenos Aires, que realizó exposiciones en algunas galerías en su país, en Argentina, que apenas quiso moverse de Buenos Aires, que consideraba que era fundamental estar ahí, que hizo algunos viajes, sí, a Perú, al Machu Picchu, haciendo autostop a través de Brasil y también a ver museos en los Estados Unidos, pero que luego toda su obra es en realidad una inmensa caminata, una suerte de flânerie contemporánea a través de la ciudad de Buenos Aires. Participó, como veremos, en algunos programas de televisión. Eso hizo que tuviera una presencia mediática y un reconocimiento público importante. Vivió siempre sin dinero en el bolsillo o gastándolo, malgastándolo. Hijo de una familia acomodada. Su padre es el arquitecto o uno de los arquitectos referenciales de Buenos Aires. Su tatarabuelo fundó Mar del Plata. Y este patricio, este aristócrata, o como dirían otros, este descendiente de oligarcas, decidió llevar una vida arrabalera y marginal, aficionado a los cafés, a los clubs y también a los burdeles. Se convirtió en un auténtico personaje de la calle y de la vida cotidiana bonaerense, y a partir de su muerte principalmente comenzó a recibir reconocimientos y se han hecho en los últimos años distintas exposiciones sobre Federico Manuel Peralta Ramos, y algunas de sus obras han llegado a tener una importantísima cotización en el mercado del arte. Habría que recordar, por ejemplo, el año en el que se trajo un stand a Arco con obras de Federico Manuel Peralta Ramos, y todas prácticamente se vendieron además a coleccionistas e instituciones muy importantes. También hay que decir que prestigiosos curadores, como sería el caso de Luis Pérez Oramas, pero sobre todo de Chus Martínez, que fue una de las primeras personas en las que yo vi hablar o reivindicar a Federico Manuel Peralta Ramos en el contexto del arte y de las dinámicas artísticas, no solo argentinas, sino también internacionales. Incluyó a Peralta Ramos en su exposición La Era Metabólica. Pues como digo, Chus Martínez hablaba y defendía constantemente a Peralta Ramos, que es sin duda un artista con un curiosísimo sentido del humor, calificado como un psicodiferente, aunque en realidad sintomatológicamente esquizofrénico, que fue capaz de lidiar con su enfermedad, tremendamente dependiente de sus padres, y como se verá fallece pues un mes después de la muerte de su padre y de su madre, viendo que era tal vez imposible para él tener otra situación, otra condición, que la de ser hijo, aunque bien es verdad que un hijo díscolo, o que no tuvo el reconocimiento que le esperaban y el cariño que tal vez demandaba y necesitaba por parte de sus padres. Bueno, es un libro que, como digo, está lleno de todo tipo de testimonios de sus familiares, de poetas, artistas, creadores, deambuladores de la escena de Buenos Aires, que vienen a reconocer todos que el mayor proyecto artístico de Federico Manuel Peralta Ramos fue
su propia vida. Aparece, por ejemplo, una y otra vez Marta Minujín, de la que fue muy, muy amigo al comienzo de su trayectoria y con la que luego entró en una situación de enconamiento tremendo y bueno, de conflicto generado, según parece, por Federico Manuel Peralta Ramos, porque Marta Minujín conserva pues un recuerdo pues muy vivo y emocionado de la relación de amistad que tuvo con Federico Manuel. Parten de la famosa anécdota de Peralta Ramos pujando y queriendo quedarse con un toro charolés en una subasta y pujando por el toro cuando en realidad no tenía ni un centavo, no tenía plata para poder pagarlo, y con aquella idea de querer pasear el toro por el obelisco, y como todo el conjunto de ficciones que a partir de ahí se hicieron. En realidad, como el toro no lo podía pagar, él no tenía el dinero, pues tuvieron los familiares que hacer frente a la situación, no comprándolo, sino en realidad parece que pagando algo para salir del paso, y a su vez esto llevó al internamiento en un psiquiátrico de Peralta Ramos, que es algo que seguramente, como dicen algunos, afectó también en su enfermedad. Mario Salcedo, diseñador y fundador de Barbudos y Dada, dice una cosa en la página 20 muy importante, que es que hay mucho invento alrededor de él. Sin duda, cuando uno lee esta biografía coral se da cuenta de que hay un proceso evidente de mitomanía, de sublimación, de engrandecimiento, incluso a veces desaforado en torno a Peralta Ramos, al que se le adjudican todo tipo de acontecimientos y sucesos prodigiosos, muchos de ellos completamente fabulados. Lo que es cierto es que el Gordo, como se le vino a llamar, porque realmente llegó a convertirse en una bola, en un auténtico oso, el Gordo estaba, como dice Mario Salcedo, turulato, pero también era alguien que hizo cosas verdaderamente singulares y extraordinarias. Todos esos mitos alrededor de Federico Manuel Peralta Ramos van apareciendo aquí en el libro, y sobre todo, como dice Sebastián Peralta Ramos, su hermano, a partir de la muerte de Federico Manuel aparecieron un montón de amigos y gente que vino a soltar todo tipo de crónicas. Juan Lepes dice que toda esta mística y este mito también tendría que ser desentrañado, pero sobre todo en torno a un personaje que era un personaje rarísimo, que no manejaba dinero, o que constantemente pedía prestado, y luego aparecía la familia a veces para pagar las deudas, o dinero que sacaba en la televisión o en las columnas en revistas, pues cancelaba las deudas que había contraído. Bueno, se habla también de cosas singulares que hizo, como la exposición en la que en realidad no presentó nada, sino que consideró que el público que acudía a la exposición era la propia exposición, que realizó en el año 1989 en la Galería Altos de Sarmiento, sobre la calle Libertad. También de cómo Gutiérrez Zaldívar, el periodista, le entrevistó, y cómo se creó el primer reportaje mudo en el que él no contestaba a ninguna de las preguntas que le hacían, y cómo este artista, que en realidad, como dice, trabajaba de hijo, pues estaba lleno de su vida de esos paseos, esos monólogos, esos soliloquios, esas ocasiones en las que se arrancaba a cantar en cualquier lugar, o también acudía a los cabarets y hacía esos espectáculos que eran espectáculos bufonescos, pero que generaban o suscitaban enorme diversión en el público que allí se encontraba. En muchos momentos planea sobre el libro la condición de que es un artista que tiene principalmente dimensión local. De hecho, es muy significativo, porque cuando hablaba sobre este libro con mi amigo de la editorial Caja Negra en Madrid, pues hablaba de cómo había funcionado muy bien este libro en Argentina, y realmente es un libro plagado a argentinismos, y es un libro que mantiene un tanto a Peralta Ramos muy apegado a la escena local, y a veces también realizándose comparaciones con la escena artística internacional, como veremos con Boyce o con Marina Abramovic, que en algunos momentos parecen sacadas completamente de quicio. Marta Minujín hace bastantes consideraciones sobre su relación con Peralta Ramos, y también, bueno, habla Federico Manuel de cómo se divorció de ella porque estaba harto de que Marta le robara las ideas, en una consideración absolutamente delirante, ¿no? También aparece una y otra vez la resistencia de Peralta Ramos, que no quería marcharse a ninguna otra ciudad, que pensaba que tenía que estar ahí y que no había por qué irse a París ni a Nueva York, sino que él disfrutaba de esos paseos y de ese andar por la ciudad. Una de las figuras que comenta con más tino las acciones de Peralta Ramos es la
curadora de exposiciones, que ha sido directora de museos, Laura Buccellato, que habla de la relación que tuvo con Peralta Ramos y también su particular concepción del arte. En la página 37 aparece este texto manuscrito que es el arte, que dice así: el arte es transmisión de vida, el arte es hacerse cargo del dolor y la alegría de una época, el arte es caminar por la calle con vos, el arte es andar con plata en el bolsillo, el arte es dar vida metafísica a un mundo superfísico, el arte es emerger de un viejo desorden y construir un nuevo orden, el arte es hacer reír y pensar a la gente, el arte es tener talento para vivir una vida maravillosa. Muchas de las frases de Peralta Ramos son realmente maravillosas, ¿no? Como esta declaración, sobre todo de este artista que trabajaba de transgresor y en la transgresión siempre, o que no es en ningún caso fácilmente catalogable. Un artista que anticipa muchas cuestiones del presente y que por eso vemos aquí continuamente declaraciones de sus contemporáneos y también de gente que no llegó a conocerlo, que le vio solo de paso, pero que no deja de mostrar un enorme interés hacia su trabajo, hacia sus acciones, como por ejemplo cuando presentó un cubo de basura lleno de lienzos como una obra decretando la muerte de la pintura de Caballete. Pero sobre todo van apareciendo actrices, cantantes, DJs o conductores o presentadores de radio como Bobby Flores, que van mostrando su fascinación por la vida desaforada de Peralta Ramos y su capacidad para sortear el ridículo y hacer acciones, ¿verdad?, en exposiciones, en inauguraciones, para cantar a capela canciones de la Vega o aparecer como una especie de nuevo Gardel del arte contemporáneo. Alguien que aparecía en las inauguraciones de las exposiciones, pero que estaba todo el día en los cafés, o por ejemplo, como dice que quería convertir al Florida en un templo de la ternura y que hacía que un camarero le diera un servilletazo, le diera una bofetada y ver qué reacciones suscitaba eso en el público que se encontraba en aquel café, en aquel local. Bueno, el conjunto de declaraciones van trazando realmente esta impresionante novela de un personaje que acudía a casas de los amigos a echarse la siesta. Pablo Birguer dice que creo que era bastante siestero. Este personaje que tenía esa frase de serás lo que te tocó ser y déjate de joder, y esta especie de asunción de su destino, de este artista que se hizo fotografiar en pelotas y luego borró sus genitales, o que también aparecía de traje como si fuera presidente de la nación argentina. Era sobre todo alguien que realizó una serie de acciones y escribió textos sobre lienzos, sus poemas o sus particulares concepciones de su filosofía de vida, que se han ido convirtiendo en exvotos, en fetiches que están hoy perseguidos por coleccionistas argentinos y también por coleccionistas internacionales. Laura Buccellato dice que en el fondo se trataba de un alma frágil y sensible, y efectivamente por lo que se cuenta aquí parece que así fuera. Es alguien que, muertos sus padres, ya no tenía ganas de morir, que era alguien que se atiborraba de helados, que no paraba de comer, que fallece de un infarto de miocardio. Era alguien que tenía un repertorio magnífico que finalmente se agotó. Una de sus frases es esta en inglés, que es una frase que, por lo que sé, tenía Orly Bensacar, y dice My life is my best work of art. Mi vida es mi mejor obra de arte. Y sin duda esa es su gran obra de arte. Esta que pudo verse también con carácter mucho más mitificadores en la exposición que se le dedicó en el Mamba en el año 2003, ¿no? Algunos vienen a decir que anticipó y que fue un gran referente del arte conceptual, pero que también anticipó la desmaterialización, y es una especie de pretuitero, que me parecen consideraciones que a veces son absolutamente patéticas. En realidad fue un humorista, alguien que puso en solfa el mundo del arte, un autodidacta, alguien que estudió arquitectura, y aquí cuando salen las páginas en las que explican lo que hacía en la escuela de arquitectura, pues da la impresión que no se tomaba muy en serio este tipo de disciplinas, y que, como dice su amigo Pachi Firmo, no pudo con las derivadas integrales. Bueno, yo tampoco pude ni siquiera con la raíz cuadrada, y me parece normal que él no pudiera con ello. Alguien que quería que no renunciáramos a nuestros deseos. Esta es una foto muy hermosa, se ve a Federico Manuel Peralta Ramos con su sobrina, que quería ser princesa,
y a la que le compró una corona y a la que la convirtió en una seguidora de sus máximas gánicas, es decir, de la idea de que en la vida tienes que hacer aquello que te da la gana. También aparecen todas sus compulsiones sexuales, cuando decía que era un pajero, ¿no? Y sobre todo que la paja contemporánea habría que hacérsela con las uñas pintadas, que es algo que sale aquí, ¿verdad?, en la página 76 y siguientes. También se desgrana el famoso episodio de cuando le dio la beca a Guggenheim al final de los años 60 y decidió comprar algunos cuadros, hacerse unos trajes, pero sobre todo dar una comida para una veintena de amigotes, y como le pidió luego cuentas desde la Fundación Guggenheim y pensaban algunos que iba a tener que devolver el dinero, pero en realidad la beca Guggenheim decidió desde entonces que nadie tenía que dar cuenta de a qué había destinado la cantidad que se le había concedido como beca. Bueno, vamos aquí viendo que este psicodiferente, como se le venía a denominar, era un sujeto que estaba en performance continua, que no dejaba de insistir, que visitaba a sus amigos, que fabrica el famoso huevo gigante, que lo fabrica para el Instituto Di Tella, y bueno, ahí aparece también con bueno, las problemáticas de otros artistas que tuvieron que sufrir el quilombo que se montó para organizar esta cuestión del huevo, y cómo ganó a través de esa pieza el premio, y cómo se craqueló, se empezó a descascarillar, y cómo con una piqueta lo destruyó, tratando de hablar también de la relación entre interior y exterior, es decir, creando una obra que es muy representativa de su trabajo, y que de hecho aparece esa idea del huevo tanto en el lomo como en la contraportada como en la propia portada del libro. Un artista que no trabajaba, sino que tenía esa condición de ocioso permanente, una especie de dandy, que si laboraba era escribiendo sentado en los bares, que participó en programas como los programas de Tato Bores haciendo sus pavadas. También un artista que aparece aquí en algunos momentos muy influenciado por Borges, o incluso en diálogo con Jorge Luis Borges. Bueno, y sin duda esa atmósfera borgiana, como no, pues ha influido a muchos artistas argentinos. Alguien que estaba buscando constantemente los hallazgos verbales, que podía convertir la frase "cuidado con la pintura" en una obra que aludía a qué ha pasado con lo retiniano. Alguien dedicado a anhelar un mundo mejor, que su currículum vitae terminaba a veces con toda la descripción de lo que ha hecho, y abajo ponía "anhela un mundo mejor", pero alguien que tenía por acción principal la de estar presente, y que se dedicaba principalmente a contar chistes, o a veces a cantar canciones como Diamantes en almíbar, que es una de las mejores canciones de La Vega. También a veces él mismo se consideraba fundamentalmente como un actor, aunque sus intervenciones en la televisión muchas veces eran absolutamente surrealistas e incomprensibles, pero en cualquier caso pudo convertirse en un showman que iba por los bares recitando poemas de Rimbaud, de García Lorca, y que llegó a tener incluso un carnet de actor profesional. Aquí se le ve con Tato Bores en su programa Siempre es domingo, a finales de los años 60, y con esa actitud que tenía, bueno, de aparecer como un loco lindo o como un gordo pelotudo que aparecía en la televisión y que generaba pasiones encontradas. Algunos no lo soportaban y otros quedaban fascinados con su particular dimensión surrealista. En esos programas de Tato, que por cierto yo pensé que sacaba dinero allí, pero por lo que parece Tato en realidad ni le pagaba, y a veces tampoco había tan buen feeling como el que aparentemente se transmitía a través de la televisión. En la página 101 aparece una anécdota borgiana que la cuenta su amigo, el amigo de Federico Manuel Peralta Ramos, Pedro Roth, que dice que llegó Peralta Ramos al Florida y dijo: "¿Cómo me cagó el viejo Borges? Lo ayudé a cruzar la calle", esto era un clásico, "y me preguntó a qué me dedicaba, y le contesté que era cantor, artista plástico, poeta, filósofo, y él me dijo: yo solo soy escritor. ¿Cómo me gustaría ser algunas de esas cosas? El viejo", dijo Peralta Ramas, "me metió una tapa bárbara. Hay que saber perder". Bueno, esta especie de juegos verbales, me recordaba también mucho los años en los que yo compartía noches en el COC con Juan Hidalgo, con Nacho Criado, con Javier Utray, y todo era también esa especie de requiebro y palabras y contrapalabras y chistes y contrachistes,
y frases ingeniosas contestadas por otras que todavía eran superlativas o que encerraban quién sabe qué tipo de enigma, aporía o algo totalmente extraño, extraordinario, post-surrealista, y que me parece que también están muy metidas también en esta forma de comprender la relación con la vida y con el arte más allá de las galerías, de los museos y de las exposiciones. También aparecen en este libro todas aquellas pinturas mazacotes, esas pinturas que estaban cayéndose, y sobre todo esas pinturas en las que lo que apareciera el texto, o también acciones pues puramente bufonescas, con el partido de artistas contra galeristas, en el que participó Peralta Ramos, que como se dice, pues ni tocó la pelota porque estaba en unas condiciones físicas absolutamente deplorables. Se cuentan los viajes que hicieron al Perú, y también cuando hacía autostop por Brasil y se quedaba sin un duro y tenían que mandar el dinero para que volviera. Y también a veces aparecen incluso, eso me parece interesante, en el libro, declaraciones de gente, bueno, que pone en duda las mitomanías en torno a Federico Manuel Peralta Ramos, o que incluso se posicionan contra él, como sucede con Germán García, que es el que le pega el mayor tirón de orejas, o el que no quiere caer en la mitomanía, un psicoanalista que dice que Peralta Ramos era bastante estereotipado y no me llamaba mucho la atención. Intentó ser actor un par de veces. Era un personaje, dice Germán García, con una patología simpática para algunos, pero a mí me caía pesado. Siempre la misma cantinela. Si bien tenía la imagen de alguien ingenioso, creo que no lo era. En ambientes donde la gente se aburre, podía funcionar. Luego dice, en la Barcelona conocí a alguien así, que iba al bar Boccaccio, donde nos juntábamos todos. El mozo le traía un vaso de agua y él comía lentamente unas migas de pan que se sacaba del bolsillo. E incluso habla de cómo lo confrontó en una ocasión a Peralta Ramos y le dijo que era un reiterativo y que le parecía un tonto. María Salcedo luego añade que Germán García odiaba la oligarquía, y es verdad que la posición de dandy, la posición de flaneur, la posición de ingenioso que encarna Peralta Ramos también tiene que ver con su particular extracción económica y su participación con relación a las oligarquías y a las élites políticas, y nos puede hacer gracia, pero si analizamos también el contexto político en el que desplegó su vida Peralta Ramos, pues también introduce zonas de sombra y ciertos interrogantes sobre qué es eso que se está mitificando cuando se presta tanta atención a Peralta Ramos en detrimento de otros artistas de compromiso político, otras formas de comprender la conceptualidad del arte argentino de este periodo. Por ejemplo, es muy significativo que en todo este conjunto de testimonios pues no aparezcan figuras crítico-políticas como Jacobi, que con toda seguridad conoció a Peralta Ramos, o también todo lo que son intelectuales o críticos del contexto de Ramona, o figuras, por ejemplo, como qué es lo que Ana Longoni y otros jóvenes curadores y gente del mundo del arte argentino puedan pensar de Peralta Ramos, o gente como Marcelo Pacheco. Es decir, hay unas significativas ausencias de algunas figuras del arte que no aparecen aquí, como por ejemplo también queda fuera, evidentemente, Glusberg, sobre el que se dicen aquí algunas bromas bastante afiladas y bastante cáusticas, pero también es que sobre Glusberg se podía dedicar todo un capítulo para hacer otra biografía colectiva de sus fobias y sus filias, de todo el bien presunto que hizo y de todo el mal y de todo el tipo de cosas que en torno a Glusberg se han ido generando. Aparecen a lo largo del libro también todas esas dinámicas de Peralta Ramos como un pedazo de atmósfera, y también me han interesado mucho las declaraciones de Rodrigo Fresán, ¿no?, que dice que le vio cuando él iba con su padre siendo muy pequeño, teniendo, dice, unos 7, 8, 9 o 10 años o algo así, y que le quedó siempre la imagen de Peralta Ramos. Dice en la página 116, Federico es más enorme que grande y en mi recuerdo está envuelto en una especie de abrigo de piel. Es un tipo que canta la canción del coso que tanto le gusta, le dijo su padre. Y esta dimensión, digamos, de este tipo más enorme que grande, creo que es una excelente definición de algunas figuras que todos tenemos y que todos mitificamos. Rodrigo Fresán luego dice que fue un man on Júpiter, más que un man on the moon, es decir, que anticipa o que tiene que ver con Andy Kaufman, fue un hombre en Júpiter, esto es, Fresán da en la clave, fue un desorbitado, un coso que tenía algo adentro que se llamaba como él. Soy una estrella porque salgo de noche, aseguraba. Ahora Federico Peralta Ramos es una estrella muerta, pero como sucede con las mejores estrellas muertas, si miramos al cielo,
su luz todavía nos ilumina. Excelente consideración la de Rodrigo Fresán, ¿no? Sobre todo de este hombre que aparece aquí pues yendo a los cabarets y piropeando a las vedettes, también como alguien que se dice que Peralta Ramos no cogía mucho, es decir, como alguien que tenía unos amoríos, pues principalmente en los burdeles con prostitutas, pero que se le conocía así que es una secretaria novia, o también una pareja, y aquí aparece un episodio extraño, que unos dicen que le arrojó sopa a la cara y le hizo una quemadura, que si le arrojó un caldero con agua caliente, o si bien fue ella cuando ya no estaba con él la que finalmente se quemó, que finalmente fallece haciéndose una operación de cirugía plástica para quitarse las cicatrices que le había dejado esa quemadura, pero que aparece aquí también Federico Manuel Peralta Ramos como alguien que cortejaba a esas mujeres de los cabarets, como una a la que llamaba la mucha, porque decía tú eres de más, ¿no? Tú eres lo máximo, y esa mucha y esas mujeres de la noche aparecen aquí como referentes, ¿verdad?, de esa dimensión nocturna estelar del propio Peralta Ramos, que llegó incluso a vender un buzón realizado en madera, la réplica de un buzón callejero, convirtiéndose en la quinta esencia del argentino, ¿no? El argentino que es capaz de todo, incluso todo porteño tiene el sueño de venderte un buzón. Se lo compró, se lo vendió a Egle Martín, a quien admiraba mucho, pero sin embargo, por lo que se dice aquí, fue un sueño el de vender un buzón, solo cumplido a medias, porque finalmente ella nunca se dignó a pagarlo. Algunos, como Cristina Oliveira Cesar, también introduce una clave discordante cuando dice: lo conocí bastante bien, era ligeramente cruel y psicótico, prefería los cuentos sobre él que estar en su compañía. Su etapa más creativa fue cantando las composiciones geniales de Jorge de la Vega, aunque otros, de una forma lapidaria, como Cuitca, el artista, aparece aquí diciendo que siempre era hermoso cruzarse con él. Más bien, no son una estrella, sino también podemos decir que como un cometa, ¿no? Como alguien que dejaba un rastro, de polvo de estrellas. Un personaje, por otro lado, autodidacta, y que tampoco parece que leyera mucho, ¿no? Porque Pedro Roth dice que no leyó casi nada, se parecía a Maximiliano Fernández y tenía como un recorrido, era un sabio ignorante y sabía muy poco, pero lo intuía casi todo. Laura Bochelato decía que sí, que leía algo, pero poco, y que en el Florida miraba los libros que había en las mesas y pedía que se los resumieran porque así entendía mejor que cuando leía. Y Marca Ellas dice que en una entrevista en Primera Plana, Peralta Ramos dijo que nunca leo porque me cuesta mucho leer, vivo solamente de lo que me voy dando cuenta. Bueno, no era, por tanto, en ningún sentido un intelectual, sino que era una especie de neodadaísta, un poco en la estela de Alberto Greco, es decir, prácticamente podemos decir que Peralta Ramos termina, o Peralta Ramos comienza donde termina Alberto Greco, con el que tiene mucha relación, aunque creo que la obra plástica y el trabajo artístico de Greco es mucho más intenso que el de Peralta Ramos, y tiene una dimensión que abarca mucho más, como puede apreciarse por aquella extraordinaria exposición que le hizo Kiko Rivas en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, y por todos los trabajos que desde hace años se han hecho en torno a Alberto Greco, que realmente nos han dado una figura que en el arte vivodito, pero en su concepción de la pintura, de la escritura y de la concepción expandida de la poesía, realmente fue hasta regiones realmente extremas. Y en el caso de Peralta Ramos, pues sobre todo alguien curioso, alguien que nos saca de quicio constantemente, alguien que aparece aquí, por ejemplo, como anécdotas, cuando fue a la galería Ruth Ben-Sakar, donde acudía con frecuencia, y en una ocasión dijo: necesito el abrazo de una mujer, y allí estaban tres y le dieron un abrazo, y entre las tres le apretujaron. También aparece esa dimensión de alguien que hacía sus locuras y se lanzaba a sus monólogos y a sus canciones a capela, y a veces al terminar directamente decía: bien, Federico, es decir, que se daba a sí mismo ánimos para soportar también el bajón que tiene, esos riesgos que uno asume cuando se enfrenta a algo que puede lanzar sobre nosotros la dimensión del ridículo. Aparece también toda esa dimensión de Peralta Ramos en los clubs, en los cabarets, entregado a los placeres de la noche, y de este artista rechazado, pero al mismo tiempo con Antonio Berni haciendo exposiciones de refusés, de rechazados, montando juegos significativos, como cuando llevaron una momia
o un tipo vestido de momia en la exposición Creencias y Supersticiones de siempre, con Itacar Jalí disfrazado de momia en esta ocasión en la que colaboró, o con Antonio Berni, pero también con toda esa actividad de Peralta Ramos, que en realidad era la de pasear por la ciudad, la de soltar frases ingeniosas, la de cantar, la de monologar, la de aparecer durante un tiempo en la televisión, o también incluso escribir columnas en los periódicos. Era, dice Carlos Ulanowski, un impúdico genio menor que no necesitó ser el Marcel Duchamp argentino, como algunos quisieron que fuera, para volverse brillante, único y difícil de olvidar. A esta altura es un objeto de culto, personaje de obra escasa, pero que alcanzó enorme repercusión en un tiempo en el que no existía Internet. Juan Becú también dice que siempre jugaba con vértices duchampianos y esquizofrénicos en su obra y en su personalidad. Bueno, esta dimensión de duchampiano, de este artista que, por ejemplo, en una portada de una revista aparece diciendo quiero ser ministro de Economía, bueno, a lo mejor mucho mejor que otro ministro de Economía, que en realidad nos han llevado directamente hacia el desastre, ¿no? Y también con esa cosa curiosa que aparece aquí cuando Ariel Bensacar habla de cómo se vendió o vendieron en Arco la obra Misterio de Economía, Misterio en vez de Ministerio de Economía, que la vendieron por 60.000 euros en la feria de Arco, y cómo Dujovne, el ministro de Economía, se sacó una foto junto a la obra. Es decir, de repente es como que el ministro de Hacienda colabora en este misterio de Hacienda para un artista que querría haber sido ministro de Economía. Este artista, que fue tratado constantemente como un loquito lindo, que en una ocasión incluso expuso una pistola, que bueno, quería haber comprado un toro para pasearlo por la ciudad, que necesitaba constantemente de su familia. Este artista, que defendió que su condición era de lo que llamaba la albóndiga psíquica, se ha convertido en un mito para la lectura del arte contemporáneo argentino en el presente, ¿no? De esto de la albóndiga psíquica dice que la albóndiga psíquica consiste en una mezcla de todos los estados mentales: la conciencia, el inconsciente, la subconsciencia, la preconciencia. Si la albóndiga psíquica funciona normalmente y sus elementos se imbrican, se sostienen y se alimentan, el ser humano tiene salud mental. Yo soy un ser sano, por ejemplo. Bueno, una condición de sano, que en realidad es la del psicodiferente. Aquí también aparecen las sesiones con Rojas Bermúdez, y como Rojas Bermúdez, pues en realidad también le ayudó, le protegió y le orientó, o por lo menos intentó evitar que cayera en esa dimensión sintomatológica del esquizofrénico, para permitir que su delirio tuviera también esta salida o esta proyección artística. Federico Peralta aparece como alguien entregado a los giros inesperados, a las conexiones geniales, como un sujeto que bebía té y estaba todo el día en los cafés, pero que también había tenido una parte alcohólica que había abandonado, y sobre todo aparece en relación con toda esa situación de la muerte de Sarita Seré, de la que había sido su novia, por todo este episodio de las quemaduras, que es un asunto al que se dedica pues varias páginas aquí en el libro. Bueno, toda la publicación sin duda nos va ofreciendo esta revisión de este personaje que era capaz de ponerse una escafandra de buzo y cantar con la conciencia de que nadie le escucharía, cantar en un cabaret. También de este personaje que convertía a los espectadores de una exposición, como hemos dicho, en la exposición misma, que cuestionaba los roles y los estándares del comportamiento artístico, que en una ocasión en la que participó en una exposición de homenaje a Gardel en el Centro Cultural de la Recoleta, lo que hizo fue colocar una sala con 2 sillas en la que él estaba y se podía allí mantener con él una conversación, que es una obra que le lleva aquí a algunos, como Carlos Álvarez Insúa, a decir que es una obra mucho más radical que la de Marina Abramovich, que incluso la anticipa, y de nuevo más adelante se vuelve a hablar de la comparación con Marina Abramovich. Me parece una comparación exagerada y que en realidad no aporta nada. Es decir, el tipo de cosas que está haciendo Federico Manuel Peralta Ramos no creo que sean algo que tenga que ver con The Artist is Present, ni con el contexto en el que lo despliega
Marina Abramovich, como todos sabemos el MoMA, ni con el tipo de espectacularización hacia la que ella ha conducido su propia práctica de la acción y del performance, viniendo de hacer otro tipo de acciones, pues realmente que tienen más que ver con lo traumático, pero también con la fisicidad, como sucede en las acciones que hizo con Ulay, pero también en su trabajo sobre el barroco balcánico y sobre la guerra y la violencia en su país de origen, en su zona de origen en los Balcanes. Me parece que Federico Manuel Peralta Ramos tiene más que ver con figuras como sería el caso de cierto Valcárcel Medina, o lo que en España se ha hecho en torno a la figura de Valcárcel Medina, un artista también como Peralta Ramos, que estudió arquitectura, aunque abandonó la arquitectura mucho antes de lo que lo hiciera en Argentina Peralta Ramos, que tiene que ver también con el callejeo, con la relación con la ciudad, en el caso de Peralta Argentina, Buenos Aires, en el caso del Cárcel Madrid, con la construcción de situaciones, con el cuestionamiento de los roles artísticos, con la conferencia, con la idea de ejemplo y actitud ejemplar, con la vida como obra de arte, solo que en el caso de Valcárcel con una dimensión que tiene un humor muy diferente, porque no es un humorista ni un noctívago ni un noctámbulo a la manera de Peralta Ramos, sino que en realidad introduce unas dimensiones que tienen que ver con lo situacionista o con lo situacional, pero también con esas periferias del conceptualismo, porque también cuando se dice arte conceptual, tanto en el caso de Peralta Ramos como en el de Valcárcel Medina, se hace un tanto por analogía, sobre todo porque no tiene nada que ver con el conceptual lingüístico, ni tampoco con el conceptual invertido, en el sentido en el que lo desplegó, lo analizó Simón Marchand, o en el caso del arte latinoamericano, Luis Kamnitzer. Bueno, en cualquier caso, aparece hacia el final del libro en Patricia Rizzo la idea de que era un dandy, y yo creo que sí es un dandy, o es un dandy contemporáneo, Peralta Ramos, de la misma forma que Valcárcel es también un dandy muy peculiar, murciano-madrileño, ¿no? Con sus míticas capas españolas, paseándose por el barrio de las letras, pero también, como dice Miguel Shapir, es una especie de vagabundo primitivo que tenía su propia filosofía. Laura Buchelato dice que Federico Manuel es un artista conceptual, con todas las letras, no se puede hablar de arte conceptual argentino sin hablar de él, pero sería bueno alguna vez empezar a darle vueltas a qué llamamos arte conceptual o por qué lo incluimos dentro del arte conceptual necesariamente. Gabriel Levinas también dice que no hubo en Argentina un artista conceptual más importante que Federico. Yo creo que esto es discutible y creo que en las genealogías del arte conceptual argentino, que no es el tema que ahora me ocupa ni tendría que ocuparnos, yo creo que el lugar que se le quiere colocar aquí a Peralta Ramos es en realidad una proyección contemporánea sobre el trabajo de alguien que fundamentalmente tenía una condición de humorismo o de sarcasmo con respecto a la institución artística y a quien, y no me parece mal, se sobrevalora, pero también una dinámica que tiene que ver con la reconstrucción de los coeficientes revisionistas, es decir, tiene que ver con la angustia de las influencias y cómo se inventa un precursor, y en realidad el arte argentino contemporáneo necesita, y hace muy bien, de Federico Peralta Ramos, ¿no? La aspiración de Federico era la de generar un cuestionamiento de la realidad artística, pero como dice Daniel Lever, sus obras hoy son objetos de memorabilia que funcionan como reliquias de un santo, como elementos enmarcados y que tienen cada vez uno de los valores más altos en las subastas. En la página 190 hay una anécdota brillantísima que también nos sirve para el presente. Cuentan que en una performance en el Di Tella en los años 60, en tiempos de la dictadura militar, se apagaron las luces, irrumpió con una linterna y se escuchó el grito de «Policía Federal», y desde la oscuridad otra voz, la de Peralta Ramos, le responde «Jodanse por no estudiar». Bueno, ese acentuado «Jodanse» por no estudiar, es decir, bueno, pues si son analfabetos, pero para ustedes, pero si se declaran Policía Federal y vienen a un performance, pues tienen que saber exactamente qué rol ocupan. Raúl Naón, hacia el final del libro, dice que hay falsos Federicos circulando, falsas obras de Federico Peralta Ramos, y que se están haciendo pues un catálogo razonado en función de su precedencia, pero también que hay mitos y falsos Federicos, que es de lo que se habla al comienzo y al final de esta biografía coral. Bueno, y este arquitecto, si su padre era el arquitecto de Buenos Aires, se puede decir que el ciudadano que recorre la arquitectura de Buenos Aires es el propio hijo, ¿no? Federico Manuel. Pues aquí tenemos a alguien a quien, como dice Guillermo Cabanellas, alguien que fue educado para ser boludo, pero que sin embargo se convirtió en realidad en un flaner y que, como dice, solo quiso abrir las ventanas
para que entrara un poco de aire fresco. Ahora, dice Peralta Ramos, el aire fresco ha invadido el país y todo el mundo tiene ganas de hacer más cosas o de manifestarse. Se acabó el miedo al papelón. Durante mucho tiempo una forma de argentinizar una idea era no concretarla, pero ahora eso se terminó, ya nadie tiene que postergar sus sueños. Brillante cosa, es decir, nadie tiene por qué renunciar ni a sus sueños ni a sus deseos. Termina el libro con la comida en el alvear, con esa comida para todos los amigotes, pero sobre todo con este tipo al que le conocían, como dice su cuñada, hasta las piedras del campo, porque estaba caminando y todo era por caminar. En su última exposición no había nada, dice Zelmira von der Heide de Peralta Ramos, en sus últimas obras no había nada, las paredes estaban impecablemente pintadas de blanco, y cuando llegamos nos dijo, la exposición son ustedes. Rafael Esquirru hizo la presentación y habló durante hora y media. Yo pensaba, ¿de qué habla si no hay nada? Esto es muy bueno, ¿no? ¿De qué habla? ¿De qué hablamos? Cuando es alguien que prácticamente no hizo nada. Una vez, dice Javiera Navarro, leí que dijo algo así como que las exposiciones no servían y que el arte no había muerto, pero sí la contemplación, y que había que descubrirlo, el arte fundamentalmente caminando por la calle. Guillermo Fernando Aquino dice que en su lápida quiso que pusieran era todo corazón. Y sin duda, este artista que aparece como el artista que va del infinito al bife, era todo corazón. Se incluyen también unos satélites, que el primero de ellos es los mandamientos de la religión gánica, que voy a leer, que dice así: habitantes del planeta, yo, Federico Manuel Peralta Ramos, me dirijo a ustedes para comunicarle los mandamientos de una nueva religión que he inventado. 1. Ser gánico. Se nos dice que ser gánico significa hacer siempre lo que uno tiene ganas. 2. Hay que irse a los bofes. 3. A Dios hay que dejarlo tranquilo. 4. Perder el tiempo. 5. No perder el tiempo. 6. Regalar dinero. 7. No distraerse. 8. Ampliar la esencia hasta llegar al halo. 9. Vivir poéticamente. 10. Hacer programas aburridísimos. 11. Tratar de divertirse todo el tiempo. 12. Creer en el gran despelote universal. Tomar como punto de referencia eso. 13. No endiosar nada. 14. Superar lo controlable. 15. Superar el plano físico. 16. Jugar con todo. 17. Darse cuenta. 18. Creer en el mundo invisible más allá del plano físico, más allá de lo lejos y los cercas. 19. Hay que andar liviano en el mundo o no. 20. Provocar movimiento. 21. Despreciar todo. 22. No mandar. 23. Flotar. Y luego dice clavar esto con una chinche en la pared. Si no tienen ganas, no cumplan ninguno de estos mandamientos. Me quedaría con el mandamiento 13 de la religión gánica. No endiosar nada, ni siquiera endiosar a Federico Manuel Peralta Ramos. En cualquier caso, como digo, este es un libro tremendamente divertido de un sujeto magníficamente humorístico. Por tanto, larga vida a este artista que era todo corazón y que sus humoradas, sus actitudes de psicodiferente siguen latiendo y sobre todo siguen creciendo, siguen mitificándose en el presente.